un ángulo θ está en posición estándar y su lado terminal se encuentra en el tercer cuadrante sobre la recta y igual a 3x. Y nos pide encontrar el valor de las 6 razones trigonométricas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar esta recta, y igual a 3x. Vamos a graficarla. Vamos a hacer bien esto. Vamos a tener 1, 2, 3. Entonces, graficamos esta recta, le damos dos valores a x para encontrar los puntos, para hacer la gráfica. Por ejemplo, si x vale 0, y vale 0, este punto nos quedaría acá. Si x vale 1, y valdría 3. Entonces, nos va a quedar esa recta. Nos va a quedar esa recta. Y esa es la recta y igual a 3x. Ahora, el problema nos dice que el lado terminal se encuentra en el tercer cuadrante. O sea, tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces nos dice que el lado terminal del ángulo está en este cuadrante, en el tercer cuadrante. Y además de estar en el tercer cuadrante, está sobre esa recta. O sea que el ángulo, aquí tenemos su lado inicial, y su lado final entonces está en el tercer cuadrante sobre la recta. Eso es entonces el ángulo. Ahora, para poder encontrar el valor de las razones trigonométricas, nosotros necesitamos un punto sobre el lado terminal del ángulo. O sea, necesitamos entonces un punto aquí. Como el lado terminal del ángulo está sobre la recta, significa que cualquier punto de la recta también va a ser un punto del lado terminal. O sea que tomamos un punto de la recta aquí en el tercer cuadrante y ese punto también nos va a servir para el lado terminal del ángulo, porque ambos están en el mismo lugar. Así que nosotros podemos tomar cualquier punto de la recta en este tercer cuadrante. Por ejemplo, un punto de la recta podría ser x igual a -1 y y igual a -3. Si x vale -1, y nos va a quedar -3. Y ese puede ser un punto. -1 y -3. Lo encontramos utilizando la ecuación de la recta, ¿verdad? Y igual a 3x, ¿verdad? Si x vale -1, entonces y es igual a -3, ¿verdad? Un punto en el tercer cuadrante. Solo nos interesa el tercer cuadrante porque es donde está el lado terminal del ángulo. Y repito, como el lado terminal del ángulo está sobre la recta, cualquier punto de la recta también nos va a servir para el lado terminal del ángulo.
porque ambos están en el mismo lugar en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tomo el más sencillo, negativo 1 y negativo 3, pero si quiero puedo tomar negativo 2 y negativo 6, no hay ningún problema. Pero siempre hay que tomar el más fácil de todo, para que son los que se encuentran utilizando x igual a 1 o x igual a 0, ¿va? Dependiendo de cuál nos convenga. Entonces ya tenemos el punto en el lado terminal. Ahora solo hay que encontrar el valor de R con la fórmula x al cuadrado más y al cuadrado. Tendríamos que R es igual a la raíz cuadrada de x, que es negativo 1 al cuadrado, más y, que es negativo 3 al cuadrado. Y eso nos da la raíz cuadrada de 10. 10 no tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Ni tampoco se puede simplificar, así que ahí lo vamos a dejar. Y ahora pues, ya teniendo x, y r, encontramos las razones trigonométricas. Seno es y entre r, o sea que sería negativo 3 entre raíz de 10. ¿Lo podemos dejar así o lo podemos racionalizar, ¿no? Coseno es x entre r, o sea, sería negativo 1 entre raíz de 10. ¿Lo podemos dejar así o se puede racionalizar, ¿no? Tangente es y entre x, negativo 3 entre negativo 1. Sería 3 positivo, ¿no? Cosecante es r entre y, raíz de 10 entre negativo 3. Secante es x, r entre x, raíz de 10 entre negativo 1. Y cotangente es x entre y, negativo 1 entre negativo 3. Un tercio. Y ahí tenemos entonces el valor de las 6 razones trigonométricas para ese ángulo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. Veamos otro entonces. Tenía otro. Aquí está. Bueno, ahí está la definición. Ok, este. Nos pide los valores exactos de las 6 razones trigonométricas si el ángulo está en posición estándar y el lado terminal está en el cuadrante especificado y satisface la condición dada. O sea que en el caso de este problema, el lado terminal está en el tercer cuadrante. Es casualidad igual que el anterior, para que los dos estén en el tercer cuadrante. ¿Verdad? Eso no importa. Y el lado terminal es de ese ángulo es paralelo a la recta que tiene esta ecuación. Si graficamos esa recta, vamos a graficarla. Vamos a poner uno acá, uno acá. Uno, uno, negativo 1 y negativo 1. Bien, para graficar hacer la gráfica de esta ecuación, pues con los intersectos se puede encontrar, va dándole valores a x de 0 y a y también de 0, ¿verdad? Y despejando para la otra variable. Por ejemplo, si x vale 0 y despejamos para y, nos va a quedar que y es negativo 1.
O sea que la recta o ese punto nos quedaría acá. Y si y vale 0 y despejamos para x, entonces nos va a quedar que x es igual a 2 séptimos. O sea que ese punto nos va a quedar más o menos por acá. O sea que la recta entonces nos quedaría de esa forma. Bien, ahí tenemos la recta. 12y menos 7x más 2 igual a 0. El problema nos dice que el ángulo está en posición estándar, es decir, su vértice está en el origen y su lado inicial está sobre la parte positiva del eje X. Y el lado terminal está en el tercer cuadrante y es paralelo a esa recta. O sea que su lado terminal estaría acá. Bien, ese es el ángulo teta. No podemos resolver el problema de la misma forma que el anterior porque el lado terminal y la recta no coinciden, no están en el mismo lugar. Por eso no podemos resolverlo de la misma forma que el anterior, ¿va? No podemos simplemente sacar un punto de la recta y decir de que ese punto también va a estar en el lado terminal, porque no está en el mismo lugar. Bien, vamos a hacer algo. Hay una relación entre la pendiente de una recta y una de las razones trigonométricas. Nosotros tenemos ahí, vamos a dibujar una recta, cualquier recta acá. De esa recta, nosotros podemos calcular la pendiente. Si tenemos dos puntos, x1 x sub 2 y sub 1. Y hay que hacer esto más arriba. Y sub 2. Esto sería el desplazamiento horizontal. Y esto de acá, sería esto mismo de acá, es la elevación. Elevación. Y desplazamiento horizontal, ¿va? Y entonces la pendiente de una recta, si hablamos de pendientes, pendiente de una recta, tenemos lo siguiente. La pendiente de una recta es el desplazamiento, la elevación entre el desplazamiento horizontal, ¿no? En este caso, pues la elevación es la diferencia entre y sub 2 y y sub 1, que eso lo podemos escribir así, la diferencia de y. Esto
que parece un triángulo, en realidad no es un triángulo, sino que es una letra griega que se llama delta, delta mayúscula. Y lo mismo podemos hacer aquí. La diferencia en el desplazamiento es x sub 2 menos x sub 1. Podemos llamarlo delta x. Entonces la pendiente está dado por esto. Delta y entre delta x. Donde delta y es y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1, ¿verdad? Donde x sub 2 y x sub 1 tienen que ser diferentes. Esa es la pendiente de una recta, ¿verdad? Eso es lo que se ve en 110. Entonces, ya tenemos, eso ya es, repito, esto es tema de 110, ¿verdad? Solo quiero que veamos la relación que hay entre la pendiente de una recta y una de las razones trigonométricas. Ahora, si nos fijamos en este dibujo, ahí se nos forma un triángulo rectángulo, donde este punto y este punto son los vértices de este triángulo rectángulo. Y en este caso, el ángulo recto lo tenemos aquí. Entonces, en ese triángulo rectángulo, nosotros, si queremos calcular alguna razón trigonométrica de ese ángulo, esto sería el lado opuesto. Este sería el lado adyacente. Entonces, hablando de razones trigonométricas, tendríamos que tenemos el lado opuesto y el lado adyacente. De las 6 razones trigonométricas, hay dos que utilizan el lado opuesto y el lado adyacente. Una es tangente y la otra es cotangente. Entonces vamos a trabajar con la tangente. Tendríamos que la tangente es el lado opuesto entre el lado adyacente. Pero el lado opuesto, ¿quién es? Es la elevación, es delta y. Y el lado adyacente es el desplazamiento, delta x. O sea que estaríamos diciendo que la tangente es delta y entre delta x, y eso es y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Donde x sub 2 y x sub 1 tienen que ser diferentes, ¿va? Porque si ambos son iguales, aquí tendríamos una división entre 0 que no está definida. Eso es la tangente. Ahora, si comparamos las fórmulas de la pendiente y de la tangente, vamos a ver de que son muy similares. La pendiente y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. La tangente que nos quedó aquí, y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1. Es la misma fórmula la que tenemos. O sea que nosotros bajo ciertas condiciones podemos decir que la pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo. Eso lo podemos decir bajo ciertas condiciones. Entonces, lo vamos a escribir de esta forma. Si teta, sí, teta es un ángulo en posición estándar, tiene que estar en posición estándar. Si no está en posición estándar, no podemos decir que esa igualdad se cumple. En posición estándar. Y su lado terminal es paralelo a la recta con pendiente M, entonces podemos decir que la tangente, aquí abajo mejor, podemos decir que la tangente y la pendiente son iguales.
pero deben cumplirse todas esas condiciones, ¿va? Son tres condiciones que hay aquí. Una, bueno, en realidad dos. Una, que el ángulo esté en posición estándar, y la otra, que el lado terminal sea paralelo a la recta con pendiente M. Si se cumple eso, entonces nosotros podemos decir que la tangente y la pendiente son iguales. Pero solo bajo esas condiciones. Si no son si el lado terminal no es paralelo a esa recta, entonces nosotros no podemos decir eso. Habría que buscar otra forma de resolver el problema. O si el ángulo no está en posición estándar, nosotros no podemos decir eso. Habría que buscar otra forma para resolver el problema. Tienen que ser paralelos. Ya si hay otra, pues si tienen otra posición, ya no se puede. Excepto en el caso de perpendiculares. Si tenemos un ángulo en posición estándar siempre, eso es muy importante que esté en posición estándar, y su lado terminal es perpendicular a la recta con pendiente M, entonces la tangente de ese ángulo sería negativo 1 entre M. Esto de que la tangente del ángulo sea negativo entre M cuando son perpendiculares, viene de que si dos rectas son perpendiculares, esta recta con pendiente M1 y esta otra recta con pendiente M2, si son perpendiculares, el producto de las pendientes es negativo 1. Entonces, si una de las pendientes o si una de las rectas contiene al lado terminal, entonces una de ellas va a ser tangente. Y la otra de las pendientes va a ser la de la recta perpendicular, ¿va? Entonces, al despejar para tangente, nos va a quedar de esta forma. Entonces, ahí tenemos una relación o dos relaciones entre la pendiente de una recta y el lado terminal de un ángulo, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Que el ángulo esté en posición estándar y su lado terminal es paralelo, entonces se cumple esa igualdad. Si el ángulo está en posición estándar y su lado terminal es perpendicular, entonces es de esta forma. Si no se cumple alguna de esas condiciones, repito, hay que buscar otra forma de resolver el problema. Esto solo se aplica bajo estas condiciones. Si no, pues habrá que buscar otra forma de resolver el problema. Entonces, eh, bueno, todo esto salió porque tenemos este problema. El lado terminal es paralelo a esa recta. El ángulo está en posición estándar y su lado terminal es paralelo a esa recta. Entonces tenemos este primer caso. Lo único que necesitamos es determinar la pendiente de esa recta. Y para determinar la pendiente de esa recta es bastante sencillo, porque la ecuación que tenemos acá, las rectas o las ecuaciones de las rectas tienen diferentes formas. Tenemos la ecuación general, tenemos la ecuación pendiente intersecto, tenemos la ecuación punto pendiente, tenemos la ecuación punto a punto. Entonces, hay diferentes ecuaciones de la recta. Aquí, la ecuación que tenemos es la ecuación general de la recta. Si nosotros despejamos para y en esa ecuación,
nos va a quedar que y es igual a, vamos a ver, 7 medios x menos 1, despejando para y ahí. Esta ecuación que tenemos aquí, al despejar para y, la ecuación que obtenemos es la ecuación pendiente e intersecto. Es la ecuación pendiente e intersecto. La forma de esta ecuación, de la ecuación pendiente e intersecto, es esta, y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intersecto. Entonces, en este caso, la pendiente de esa recta es 7 medios. De aquí tenemos que la pendiente es 7 medios. Y como la recta y el lado... Ajá, dígame. ¿Me escucho? Ok. Entonces, como el lado terminal y la recta son paralelas, entonces podemos aplicar esto. El ángulo está en posición estándar, su lado terminal es paralelo a esa recta, entonces la tangente es igual a la pendiente. Y ahí tenemos la primera razón trigonométrica. De todo esto, obtenemos que la tangente es igual a la pendiente. 7 medios. Y ahí tenemos entonces el valor de la tangente. Ahora, ya con esto, ya teniendo esto, podemos encontrar los otros valores de las razones trigonométricas de la siguiente forma. Recuerden que la definición de tangente para cualquier ángulo, aquí las tengo, tangente es y entre x. Y ahí podemos, eh, así a simple vista, podemos ver qué valores pueden ser y qué valores pueden ser x. Al comparar estos dos, podríamos decir que y es igual a 7 y x es igual a 2. Ahora, algo importante. Así como lo tengo escrito, que digo que y es igual a 7 y x es igual a 2 porque comparé las dos tangentes y tienen la misma forma, entonces puedo decir que el valor de las variables son esos. Eso está incorrecto. Y no vale 7, ni x tampoco vale 2. Es muy importante, recuerden que les mencioné ayer, es muy importante los signos donde estamos trabajando. Recuerden que los signos de x y de y en el primer cuadrante son positivos, en el segundo cuadrante x es negativo y es positivo, en el tercero ambos son negativos, y en el cuarto x es positivo y y es negativo. Entonces, estamos en el tercer cuadrante, ambos deben ser negativos. Así que y no es 7 y x tampoco es 2. Y es negativo 7 y x es negativo 2. Los signos son muy importantes. El cuadrante donde esté el lado terminal nos va a dar los signos de x y de y. Y ahora sí, ya tenemos x y y. Calculamos r. La raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Negativo 2 al cuadrado más negativo 7 al cuadrado. Eso sería 4 más 49, raíz cuadrada de 53. 53 no se puede simplificar ni tiene raíz cuadrada exacta. Y ahí tenemos entonces el valor de r. Ya podemos calcular entonces las otras razones trigonométricas.
Voy a escribir aquí. Seno y entre r. Negativo 7 entre raíz de 53. Coseno x entre r. Negativo 2 entre raíz cuadrada de 53. Podemos dejarlos así o podemos racionalizarlo. No hay ningún problema como los querramos escribir. Lo que sí es que no podemos expresarlo en decimales, ¿va? Eso sí es muy importante porque el problema nos dice calcular los valores exactos. Y en decimales no tendríamos los valores exactos, sino que tendríamos aproximaciones. Tangente ya la tengo. No voy a escribir de nuevo. Voy a tenerlo todo en orden. Cosecante, r entre y, raíz de 53 entre negativo 7. Secante, r entre x, raíz de 53 entre negativo 2. Y cotangente, x entre y, negativo 2 entre negativo 7. Y ahí tenemos entonces el valor de las 6 razones trigonométricas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Siempre hay que fijarse en los signos, ¿va? En qué cuadrante estamos, porque de acuerdo a eso, X y Y van a tener un signo diferente. Eh, Pueden ser positivos o negativos. R siempre va a ser positivo. Con R no hay ningún problema. No importa en qué cuadrante estemos, R es positivo porque R es la distancia entre el origen y el punto P. O sea, el punto S que estaríamos tomando. Aquí, considerar Y igual a negativo 7 y X igual a negativo 2, sale de comparar estas dos. Pero en realidad no son los únicos valores que podemos tener. Por ejemplo, aquí, y eso es, tengo tangente de θ igual a 7 medios y tangente de θ igual a y entre x. Vamos a hacer acá. Tengo que tangente de θ es igual a 7 medios. Y tengo que tangente es y entre x. Para encontrar el valor de y de x, en realidad lo que se hace es que se igualan estos. 7 medios igual a y sobre x. Y si despejo para y, se tiene esto. 7 medios por x. Eso es lo que se tiene. Para encontrar el valor en sí de y de x. Entonces, por ejemplo, aquí a x se le puede dar un valor en el tercer cuadrante. Digamos, en el tercer cuadrante la x es negativa. Si x vale negativo 1, y va a ser negativo 7 medios. Ya tendríamos el valor de x y de y. Por ejemplo, si x vale negativo 2, que fue el que en realidad se utilizó, y sería negativo 7. Pero esa es en sí la forma realmente correcta de encontrar los valores de y y de x.